Muy buenas tardes, buena a toda la audiencia de TVN. Estamos dando un comienzo a un nuevo programa, una enseñanza que venimos a traer, MAI Madrid, del Ministerio Apostólico Internacional. Y es una tarde especial donde traemos una enseñanza. Yo soy el pastor Facundo Covesino. Estamos ubicados en Carabanchel, la iglesia, ¿sí? En calle Ramón Sainz, número 9, Metro Vista Alegre y Metro Porto. Y en esta tarde venimos a traer una enseñanza y vengo acompañado con la pastora y mi madre, Nora Esperantio. Ya la he presentado. Bendiciones, bendiciones a toda la audiencia de TVN, los bendecimos en gran manera, estamos felices y contentos de poder estar conectados en esta hora a través de este medio y anhelamos en el Señor poder conectarnos a través de la palabra por medio de la fe, ¿sí? Que el Señor tiene para conectarnos en esta hora con la enseñanza de la palabra, ¿no, pastor? Amén. Pastora Nora tiene su iglesia en Málaga, ella viene también del Ministerio MAI, es Tiempo Nuevo. El domicilio para que la gente que nos esté escuchando en Andalucía, nos esté viendo en Málaga. Bien, nosotros estamos en Fuengirola, en el barrio El Boquetillo, y la calle se llama Plaza de los Niños porque está ubicado justamente enfrente de la plaza del mismo nombre. Estamos allí en la calle esa, en el Bajo 3, y bueno, con reuniones los días martes, los días viernes, los días domingo, y también durante toda la semana estudios y diferentes actividades donde usted encontrará siempre la casa abierta y esperándolo. Amén, gloria al Señor. También ahí estaban poniendo el teléfono de ella. Así que traemos una enseñanza para esta tarde que el Señor nos ha dado, y como ministerios, pastores y maestra, que es la pastora Nora, vamos a traerlo a toda la audiencia. Así que les pedimos los 5 sentidos naturales y también, si es posible, el discernimiento espiritual para poder entender la palabra del Señor en esta tarde. Queremos hablar un tema muy importante, creo que es un tema muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo y para todos aquellos que han creído en el Señor. Vamos a hablar las 5 estaturas. Sí, el tema se llama las 5 estaturas. Nos encontramos en la palabra del Señor que hay 5 estaturas del creyente. ¿Por qué hablamos de estatura? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que alcanzar una estatura, y esa estatura es la del varón perfecto, es la estatura de Cristo. Por eso quiero ir rápidamente a la palabra del Señor y citar Efesios capítulo 4, versículo 13 de la palabra del Señor. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, gloria al Señor. Para resumir ese capítulo, dice que el Señor constituyó los ministerios, 5 ministerios exactamente, para edificación de la iglesia y para que lleguemos a la unidad de la estatura del conocimiento del Hijo de Dios y al final a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Amén. Entonces hay una estatura la cual tenemos que alcanzar, cada cristiano tiene que alcanzar esa estatura, y vemos en la palabra del Señor 5 estaturas, ¿sí?, que me van a llevar a alcanzar la estatura del primogénito, y en esta tarde la queremos desarrollar. ¿Estatura cómo? Estatura de fe y estatura de conocimiento. Amén. Pastora. Amén, sin lugar a dudas, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ir gracia sobre gracia, ¿sí? Entonces, según las medidas de fe que vamos obteniendo, son las estaturas que tenemos que ir alcanzando. La idea del Señor es que logremos la estatura del varón perfecto, ¿sí? Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, ¿sí? No en el Hijo, sino en la fe y el conocimiento del Hijo. Entonces, es importante de que podamos tener concepto de nuestras estaturas, poder irnos midiendo no por nosotros mismos, no con otros, sino por la palabra. Amén. La palabra es la que nos va midiendo, y nos la va midiendo justamente por la fe y el conocimiento, ¿sí? Entonces va a ser importante de que podamos tener en cuenta esto. Voy a leer Romanos 12, en el verso 3, ¿sí? Dice así el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
¿sí? Así que según la medida de fe que vamos adquiriendo, es la estatura que vamos a ir teniendo, ¿sí? Esto es por gracia, pero no podemos tener solamente una gracia y decir es toda la fe que tengo, es todo lo que he alcanzado, sino que lo único que me pide es que no tenga más alto concepto que el que debería tener, ¿sí? Amén. Sino que sea cuerdo, ¿sí? Que tenga una cordura a la hora, coherencia, podríamos decir, a la hora de medir mi estatura con mi fe. Pero mi fe es muy importante a la hora de ir midiendo la estatura. Amén. Entonces, según este versículo, sí hay un concepto que podemos tener de qué medida de fe tengo y cómo la vamos a medir esa medida. Como ha dicho la pastora, la vamos a medir con la palabra, ¿sí? ¿Cómo voy a tener un concepto? ¿Cómo yo puedo medir a alguien? Y la regla para medir es la palabra muestra todo. Entonces, las 5 medidas de fe que vemos en la palabra la vamos a encontrar porque la palabra misma me va a desnudar, ¿sí? La palabra misma me va a mostrar si yo en qué estatura estoy, qué estatura de cristiano estoy viviendo. Vamos a primero nombrar las 5 estaturas, ¿sí? Para que lo podamos Amén. desarrollar. Amén. Las 5 estaturas que tenemos en la palabra: primeramente, creyente; segundo, discípulo; tercero, un colaborador; cuarto, hijo; y quinto, primogénito. ¿Sí? Estamos hablando de estaturas de fe que nos encontramos en la palabra. Amén. Medidas de fe que tiene la gente. Entonces vamos a desarrollar cada una de esas etapas. Sí, nos vamos a reconocer. Creo que la palabra nos va a hacer reconocer en qué etapa estamos viviendo como cristianos. La primera etapa de un cristiano es ser creyente. Amén. Es la etapa de alguien que ha creído, ¿sí? Pero también la palabra me muestra cómo sé que alguien ha creído, cómo sé que alguien ha creído, que alguien es creyente, ¿sí? Y la Biblia es clara para esto. Dice la palabra, por ejemplo, dice Santiago, capítulo 2, verso 17. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que aquí la palabra me está mostrando una manifestación de que si yo tengo fe, de que si yo soy un creyente, tengo fe, y si tengo fe, voy a tener obras. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que manifestar como que somos creyentes de Dios, una de las cosas es que va a empezar a haber obra en mi vida. ¿Sí? La Biblia dice también en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra aquí? Que tiene que haber en mí un creer y segundo, tiene que haber otro paso, que es ser bautizado, ¿sí? Y bautizado es ser sumergido, ¿sí? Sumergido en las aguas, sumergido en el bautismo. O sea, en otras palabras, estamos aclarando de que nuestra fe no es por las obras, sino que las obras serían el resultado de la fe, ¿sí? Lo aclara el apóstol Santiago. Si no tiene obras, la fe está muerta, porque tenemos que demostrarla. Es importante que se vaya viendo. El bautismo es una de las demostraciones de que realmente hemos creído y que estamos dando los pasos necesarios, sin lugar a duda. Pero tenemos que saber de que eso no puede quedarnos allí. Tenemos, por ejemplo, el registro en las Escrituras de la necesidad de que no podemos quedarnos solamente como creyentes, ¿sí? Sino que había más para nosotros. Eso es un primer nivel de fe, podríamos decir, es una primera gracia, ¿sí? Recibida de parte de Dios. Pero si recopilamos escritura de parte del apóstol Pablo, del apóstol Juan, nos instan ellos a de que haya superabundante gracia en nosotros. El apóstol Juan dice que vayamos gracia sobre gracia, ¿sí? Y que abundemos en la gracia. Entonces necesitamos ir más allá en cuanto a la gracia que vamos recibiendo. Y por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, encontramos al Señor Jesús con algunos que habían creído en Él, ¿sí? Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. Entonces vemos que aquellos que habían creído en Él, el Señor Jesús mismo, ¿sí? No es la iglesia todavía, es el mismo Señor Jesús el que los insta a ser discípulos, a no quedarse con esa primera gracia, ¿sí? Una maravillosa gracia de poder creer en Él, ¿sí? Sabemos que creer en Él y ser bautizados es importante, pero el segundo paso es importantísimo, según el Señor Jesús, para ser verdaderamente libres. Amén. Esto es como una escuela, ¿no? Una Es una escuela, escuela. es la escuela de Dios, la escuela del Espíritu Del Santo. Espíritu. No podemos pasar hasta segundo, hasta que pasemos primero. Claro. Y algunas de las primeras obras de ser solamente un creyente, ¿sí? Porque sabemos claramente que nuestra salvación es por la fe, pero hay una manifestación de que hay una fe en mi vida, ¿sí? Dice la Biblia, si confiesas con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. ¿Sí? Hay una confesión tiene que haber en nuestra vida. Si está Cristo en mi vida y estoy confesando, he creído, soy alguien que está confesando en Cristo. ¿Sí? Entonces creo que son evaluaciones que en mi primera etapa las tengo que vivir. No me puedo avergonzar de Cristo. ¿Sí? También son partes de ser creyente. ¿Sí? Le estoy citando estos versículos porque son partes de ser un creyente. Dice la Biblia que, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando hemos creído en el Señor, ¿sí? Empezamos a experimentar una nueva vida. Y dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron. Y cuando me habla la Biblia de cosas viejas, no solamente de cosas malas, ¿sí? Claro. Porque uno piensa que venir a Cristo es solamente dejar el mal, el mal que uno reconoce, ¿sí? La bebida, las drogas, el tabaco, el adulterio, ¿sí? Entonces, pero la Biblia no dice las cosas malas pasaron, dice las cosas viejas pasaron. Entonces lo que toda la gente a veces no entiende, que Dios tiene una vida nueva en el Espíritu. Una novedad de vida. Una novedad de vida, una nueva vida para que vayamos creciendo. Pero la gente se conforma porque dice, yo ya no bebo más, yo ya no adultero, ya no miro mujeres, ya no voy al club. Entonces se conforma con que ya las cosas viejas pasaron, pero Dios tiene cosas más nuevas. Hay niveles nuevos de fe donde Dios me quiere hacer entrar. Pastor, por eso el discipulado, porque yo sé de qué cosas podría dejar para insertarme en una sociedad sana, ¿sí? Humanamente entendería, tengo que dejar esto no entra en la sociedad y dejo toda esa serie de cosas y me inserto en una sociedad sana. Pero usted citaba acá, las cosas viejas pasaron, viejas para Dios, las cosas que no tienen sentido para Dios de que yo las siga viviendo, pero las puedo seguir viviendo en la sociedad porque en la sociedad me las apaña y no están dentro de la novedad de vida que Dios tenía para mí. Por eso la necesidad del discipulado, para que yo en un proceso vaya entendiendo de qué cosas nuevas el Señor me quiere traer a mi vida. Amén. ¿Sí? ¿Y sabe por qué tenemos que decir estas cosas? Porque también dice la Biblia que cuando la fe no crece, es como que de alguna manera empieza a menguar y de alguna manera se empieza a apagar. Entonces, y tengo un versículo que es muy poderoso para esto, Judas 1:5, no Judas el traicionero, sino Judas el apóstol. Dice, mas os quiero recordar, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjese, el pueblo había salido de Egipto creyendo en Dios, creyendo en la obra, pero luego dice que fueron destruidos porque dejaron de creer. ¿Sí? Entonces es posible que cuando nuestra fe se estanca, ¿sí? Cuando nuestra fe se estanca, se apaga y dejamos de creer. Por eso ningún cristiano y creyente se puede estancar. En esta oportunidad no sería destruido el creyente, sí, pero se destruye o se detiene el proceso de la obra que Dios tenía pensado en nosotros. El Señor ha comenzado una obra y la quiere perfeccionar. Esa es la idea del Señor. Por eso llegar a la estatura del varón perfecto es la idea del Señor, ¿no? Que podamos alcanzar hasta donde Él nos va llevando. Entonces lo que estamos destruyendo en nosotros es el camino o el proceso, ¿sí? Por el cual nos quiere ir llevando. Amén.
Entonces esa etapa de creyente hay que superar. Dice la Biblia que muchos creían, ¿sí? Cuando Jesús hacía maravillas, hacía milagros, muchos creían, pero dice la palabra del Señor que cuando Él se iba, la gente se volvía para su lugar, ¿sí? O decía el Señor, por ejemplo, solamente me están buscando para ver los milagros. Solamente me buscan por el pan y por los peces. Entonces me puedo estancar solamente ahí. Puedo vivir una vida de creyente solamente queriendo buscar ver los milagros que hace el Señor. Diferente a la próxima etapa que vamos a hablar, a la etapa de discípulos. Los discípulos ya no iban buscando y viendo los milagros que el Señor hacía, sino que ya los seguían, ¿sí? Ya eran discípulos y ya le seguían al Señor para que el Señor les pudiera, digamos, discipular, adoctrinar o entregar el legado que Jesús le quería dejar. Así que vamos a pasar a esa etapa de discípulo, pastora. Imprescindible. Imprescindible. Y lo acaba de citar la pastora hace un momento. El versículo clave para eso es Juan 8:31. A los que habían creído, les dijo Jesús, a los que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces es una nueva etapa en nuestra vida ser discípulo, porque dice el Señor que voy a conocer la verdad y la verdad me va a hacer libre. Sabe que mucha gente quiere ser libre, pero sin pagar el precio. ¿Qué precio? El precio de seguir al Señor. Yo creo que cada etapa de esta que vamos creciendo en Dios es una etapa donde yo me debo entregar, donde cada vez yo me voy entregando, no solamente voy conociendo y a la vez me voy entregando. Porque la etapa de ser discípulo es ser un seguidor, ser un aprendiz. Y no todo el mundo está dispuesto a aprender a veces. No todo el mundo está dispuesto a seguir. Por eso Jesús se lo dijo a los judíos que habían creído. ¿Sí? Primer paso, creer. Segundo paso, convertirme en un discípulo. Pero claro, hoy en día no está el Señor para que le podamos seguir. Por eso cuesta más. Por eso cuesta más. Ya no está el Señor para que le podamos seguir, pero sí están los hombres de Dios. Por eso el Señor dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Entonces Dios ha puesto hoy pastores para que puedan hacer ese trabajo. Entonces yo me voy a tener que convertir en un seguidor, me voy a tener que convertir en un discípulo para poder seguir creciendo. Es en esa etapa donde dice la palabra que yo voy a conocer la verdad. Va a ser difícil sin yo ser un discípulo, ser un seguidor que pueda conocer la verdad y que pueda ser verdaderamente libre como quiere hacerme el Señor. Sabe que la Escritura misma confirma, ¿sí?, que la suma de su palabra es la verdad. Entonces no podríamos decir yo ando en la verdad, yo conozco la verdad, si no conozco la suma de su palabra. Entonces tenemos un largo trabajo para poder lograr ir sumando la verdad en nuestras vidas poder ir marcando el proceso de todo lo que el Padre tiene para con nosotros. Sin lugar a dudas es mucho, es muy abundante, es insondable todo lo que Él tiene para con nosotros, pero de hecho está para con nosotros de que podamos entender y podemos conocer todo lo que hay ahí para Él. Estamos hablando de que no solo se trata de un conocimiento teológico, no se trata solamente de conocer el libro por sí mismo, sino conocer el espíritu que el libro maneja, el espíritu que el mismo inspirador de las Escrituras ha dejado. Ha dejado una intención detrás de las Escrituras que necesitamos conocerla y recogerla. Tanto de Génesis, Apocalipsis, entendemos que ha sido una solamente inspiradora. Entonces tenemos que unificar la idea del libro y eso tiene que ser impartido a nuestras vidas. Sin lugar a duda estaba en el pensamiento del Padre y necesitamos traerlo al pensamiento de la Iglesia. Necesitamos que el cuerpo de Cristo asuma la misma intención que tiene la cabeza y el mismo espíritu que tiene la cabeza. Usted sabe que la Biblia dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿sí? Entonces el cuerpo de Cristo sin la intención que quiere marcarle el espíritu, ¿sí?, también estaríamos muertos. Entonces necesitamos darle la intención que el Espíritu mismo le dio a toda la verdad, a la suma de la verdad, traerla a la iglesia. No podemos menoscabar aquello que nos va a dar vida,
¿sí? Vida como cuerpo y para poder completar, no solo individualmente, porque cuando hablamos de estas 5 estaturas, sin lugar a dudas estamos hablando de estaturas de un creyente, pero esto hace de que se sume en la iglesia el poder que Dios está esperando de su iglesia, no de un creyente. Amén. En esta etapa también vemos en la palabra, vemos una historia interesante en la palabra del Señor, en Juan 1:35. Cuando uno ha creído en el Señor, es un creyente, se transforma en un discípulo, en querer aprender, alguien quiere crecer, ¿sí? Nuestro espíritu anhela crecer. Mucha gente tiene hambre de hoy de la palabra de Dios y llega un momento donde se siente estancada. Y es ahí donde necesita alguien que le pueda dar eso que está buscando, ese crecimiento. Por eso los hombres de Dios tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Cuando hablamos de la estatura, es una responsabilidad también de los hombres de Dios que tenemos que darle ese alimento para la gente poderla llevar a la próxima estatura, para poderla llevar a la próxima etapa. Y veo algo interesante aquí en la palabra del Señor porque dice que estaba el día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dice la palabra del Señor que le oyeron hablar los discípulos de Juan. Y dice que dejaron a Juan y le siguieron a Jesús. Y esto es importante porque en un momento Juan el Bautista, antes de esto, había reconocido que venía el ministerio de Jesús, reconoció que era un ministerio mayor, y el mismo Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿sí? Entonces Jesús traía un ministerio de peso mayor y los discípulos, dice que dejaron a Juan y se fueron con Jesús. El mismo Juan había reconocido que Jesús era el enviado. O sea, es una etapa donde mucha gente migra, ¿sí? Porque hay gente que está en un lugar y se siente que está estancado y que ahí no crece. Entonces, la misma gente migra y va buscando dónde poder crecer, dónde buscar esa paternidad, dónde buscar ese pastor que les va a guiar a alcanzar otra estatura. Pero no es diseño. No es diseño de Dios, porque en realidad lo que tenemos que entender es de que un pastor tiene que ir creciendo. Tenemos a un Juan que hizo la mitad del trabajo que el Padre le había enviado. Dice la Escritura que él tenía que formar un pueblo bien dispuesto para cuando viniese el Señor Jesús. No encontramos al pueblo bien dispuesto para recibirlo al Señor Jesús, por más que en la primera oportunidad que se presenta el Señor, Él dice: aquí el Cordero de Dios, y lo bautiza. Pero en el segundo día que el Señor se aparece, ni Juan se apercibe de Jesús, ni hace que la gente se aperciba de Jesús, ¿sí? Si Juan hubiese tenido una congregación, le tendría que haber invitado a predicar al Señor Jesús, y no lo hizo, ¿sí? En realidad vemos que le costó seguirlo. Mientras el Señor Jesús bautizaba en un lugar, Él estaba bautizando con otro, en otro lugar, mientras tendría que haberse sumado al ministerio de Jesús y no haber permitido que esos 2 discípulos se fueran de su lado. O lo seguimos todos, seguimos todos la luz mayor y vamos todos creciendo con una luz mayor. Esto hace de que el ministerio de Juan se quede por la mitad, pierda la cabeza, por así decir. Y se le fue la congregación. Queda en confusión, no sabía si realmente era él al que había que seguir. Tuvo que mandar a 2 discípulos para confirmarse si realmente era él o tenían que esperar a otros. Sí, eso es se lo muy decimos triste. a la audiencia, me imagino que quizás conozca esta historia, pero Juan dice que fue llevado preso, ¿sí? Juan el Bautista fue llevado preso y desde la cárcel mandó a los discípulos que le quedaban a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o iba a enviar a otro. O sea, por eso dice la pastora que perdió la visión, perdió la cabeza, cuando ya lo había primeramente reconocido y dijo que era necesario que menguó. Continuó el ministerio, pero continuó a su manera. Es algo que llegamos a la conclusión por la palabra. En ningún lugar lo dice la palabra de esta manera, pero es lo que vemos en la historia. Sus propias palabras, luego
que fue preso se contradicen a lo que él primero había declarado. Y por eso entendemos que estos discípulos se fueron con Jesús, ¿no? Es importante de que podamos entender de que después de un bautismo, a un bautismo mayor que el que manejaba Juan, pero es imprescindible de que después de lo que entendemos viene un bautismo, la gente tiene que aprender a ser discipulada, y con toda la gloria mayor que el Padre pueda traer. Decíamos, Juan sí reconoció que había una luz mayor en la del Señor Jesús, sin lugar a duda que había una luz mayor, tan mayor que la luz que traía el Señor Jesús era la vida del principio. ¿Cómo no llevar a la gente a esa luz mayor? ¿Sí? A una claridad mayor, a una revelación mayor, la vida del principio. Si Juan lo único que manejaba era la vida natural, ¿sí? Y cómo arrepentirse solamente de las cosas naturales, y sabía que Jesús traía la vida del principio, cómo no llevar a toda la congregación, si incluso para eso estaba puesto en la tierra, ¿sí? Para que le preparara un pueblo bien dispuesto a la luz mayor. Amén. Gloria a Dios. Estamos manifestando a través de la palabra y viendo 5 estaturas del cristiano que se ven en la palabra de Dios, 5 estaturas con las cuales hemos visto creyente, y estamos viendo lo que es ser un discípulo, ¿sí? Un seguidor, alguien, un aprendiz, ¿no? Ahora me llama la atención algo que yo encuentro en la palabra, y es que mucha gente se puede llegar a quedar en esta estatura de discípulo, porque mire lo que veo yo aquí, pastora, en Mateo capítulo 10, verso 1. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Amén? Entonces, a sus discípulos, el Señor los llama y les da una autoridad, ¿sí? Le da dones, ¿sí? Hoy reconocemos esta autoridad sobre echar demonios o sanar enfermedades como dones. Amén. Entonces yo en la etapa de discípulo, yo puedo recibir dones, pero me puedo llegar a quedar con los dones solamente. Y fíjese lo que me encuentro yo aquí en Marcos 9:38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y luego Jesús le dice, no se lo prohibás, porque el que no es contra mí es conmigo. Pero fíjese cómo podía alguien tener los dones, podía manejar la autoridad de Jesús sin seguir a Jesús. Entonces, como nos podemos llegar a quedar como discípulos solamente con los dones, sin seguir a nadie. ¿Me entiende? Entonces, hoy en la iglesia puede haber gente que maneje dones, que eche demonios, que haga milagros, pero se ha quedado en una estatura. No sigue para pasar a la próxima estatura. Y usted ya se va a dar cuenta qué es lo que le queremos mostrar con la siguiente estatura. ¿Sí? Porque no puedo llegar a pasar a ser un colaborador, no puedo pasar a llegar a ser un hijo y no puedo llegar a ser un primogénito. ¿Qué piensa usted? Sí, en realidad podemos quedarnos, como usted decía, en eso que nos muestra la Escritura, de ese que estaba haciendo un trabajo paralelo, ¿sí? De echar fuera demonios y estar haciendo milagros y no estaban con el resto de los discípulos del Señor. Iba sin sujeciones. Iba sin sujeción, sin embargo la operatividad de los dones está. Pero no estaría en la etapa de colaborador. Cuando hablamos de la etapa de colaborador, ya no estamos trabajando para cualquiera, estamos hablando de que estamos colaborando con el reino. No, ¿sí? Ese yo lo contaba en discípulo nada más. Claro, por Porque eso. igual que los discípulos recibió autoridad. Sí. Y los discípulos se podrían haber quedado con la autoridad y con el don. Claro. Sin embargo, recordemos que Jesús, antes de partir, les dijo, espérense, todavía no están listos. Cuando yo derrame el Espíritu sobre vosotros y venga ese poder sobrenatural, van a poder ser testigos. Claro.
Por eso digo, no entraría en la etapa de un colaborador, o sea, está haciendo un trabajo, está haciendo un trabajo bueno, un trabajo efectivo, pero no colaborando para el reino, puesto que en la colaboración entraría una etapa mayor. ¿Sí? Estamos hablando de una dimensión mayor donde hay un entendimiento mayor de lo que es reino y pretendo colaborar. ¿Sí? Ya no trabajo por sí solo, trabajo con otro, trabajo en equipo. Colaborar es trabajar en equipo. ¿Sí? Que es eso a lo que nos ha llamado el Señor. Usted sabe que la operatividad de los 5 ministerios son muy distintos unos de otros, pero uno se ensambla con el trabajo de otro. Ahí se puede colaborar, ¿sí? Haciendo el trabajo en conjunto, ¿sí? Para no hacer un trabajo individual dentro de lo que en el reino llamamos equipo. Amén. Entonces pasaríamos ya a la tercera etapa, ¿no? A la etapa de colaborador. Pasar a ser colaborador. Como estamos viendo el trabajo con los discípulos, yo quiero seguir viendo a través de los discípulos del Señor. ¿Sí? Fueron creyentes, fueron discípulos, los seguían al Señor en las buenas y en las malas hasta un cierto momento, ¿no? Pero siempre vamos a tener que aprender muchísimas cosas. En cada una de las etapas tendré que aprender muchísimas cosas. En algunas etapas me daré cuenta de que me he sorteado algunas cosas en las etapas anteriores y esas me ayudan a poder enseñarle al que viene conmigo, ¿no? Para decir, mira, yo me salté algunas cosas, te las enseño para que tú no te las saltees. Y me llama la atención, pastora, que los discípulos recibieron autoridad, echaban demonios, sanaban enfermedades y aún no había venido el Pentecostés, aún no había venido el poder del Espíritu Santo, como dice el Señor. Por eso yo entiendo cuando hablamos de poder del Espíritu Santo, no hablamos de dones. Cuando hablamos de ese poder del Espíritu Santo, tampoco hablamos de lo sobrenatural que se pueden llegar a ver a través de los dones. Porque ese regalo y esa autoridad se la dio el Señor antes del Pentecostés y antes que viniera ese poder. Yo creo que lo que vino a hacer el Espíritu Santo vino a alumbrar los ojos, vino a hacer esa obra, pero sin haber tenido ese trabajo de discipulado a través de Jesús, los apóstoles nunca habrían entendido lo que entendieron. Entonces yo quiero irme a ese día del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo. Dice la Biblia, para parafrasear y hacerlo más corto, dice que cayó el Espíritu Santo, estaban todos reunidos y que vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Sí, algunos dicen que se emborracharon del Espíritu, entonces dice que estaban todos confusos y hablaban en lengua y algunos se caían para atrás. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que estaban confusos, pero dice también en Hechos, capítulo 2:14, dice que Pedro se puso en pie y dice, varones hermanos, esto no es tan borracho, esto no es tan ebrio, esto es lo que el Señor había prometido. Y lo que yo veo aquí, pastora, es que un hombre como el apóstol Pedro había sido discipulado y en medio de ese poder del Espíritu Santo lo que vino a hacer es a traerle claridad. Fíjese, los otros se emborrachaban del Espíritu Santo, se llenaban, veían las manifestaciones, pero aquí vemos un hombre templado de Dios, un hombre que había sido formado por Dios y que en esa llenura lo que puede hacer es traer claridad. Por eso yo veo que no podemos llegar a pasar a otras etapas sin haber cumplido las etapas anteriores. ¿Sí? Entonces, una llenura del Espíritu, es que podamos tener iglesias llenas del Espíritu Santo, que haya fuego, pero que haya ese discipulado, ¿no? Que hayamos pasado por ese discipulado. Sin lugar a dudas, estaba instruido un Pedro, ¿no? Que se puede levantar y decir, esto es lo que estaba escrito en el profeta Joel, ¿sí? Entonces les aclara lo que acaba de suceder para que lo que ellos habían experimentado, lo que estaba sucediendo en sus propias vidas y lo estaban viendo en los demás, ¿no? Con sus propios ojos, lo pudieran disfrutar a pleno, saber qué es lo que les estaba sucediendo, de qué se trataba y el para qué. ¿Sí? Es maravilloso el de poder entender qué es lo que me está pasando y para qué me pasa todo esto.
¿sí? Tenemos que entender que para qué sirven todas las cosas. Por eso la instrucción es imprescindible, para que podamos, por ejemplo, el apóstol Pablo aclara en sus cartas, ¿no? El mover de los dones, el para qué las lenguas, cómo usarlas, cuándo usarlas, ¿sí? Para llegar a lograr un orden dentro de la iglesia y una formación, ya que cada uno de los dones también fueron dados para edificación a la iglesia. Se imagina que si hay confusión no hay edificación. Entonces, la instrucción siempre va a ser necesaria, que junto con el poder que la gente vaya recibiendo, vaya sabiendo cómo manejarlos y vaya canalizando. A veces cuando yo recibo un poder y no sé para qué es, puede que lo maluse. ¿Sí? Entonces cuando yo sé cómo usarlo, lo voy a canalizar y mayor poder hay. ¿Sí? Mayor poder cuando algo está canalizado y va y da en la tecla donde tiene que ir. Amén, qué bueno que todas estas estaturas se vayan ordenando en la iglesia y podamos hoy tener una iglesia sana, una iglesia ordenada, que es para lo que el Señor nos ha enviado, ¿no? Estamos viendo colaborador, lo que es ser un colaborador. Vamos a Hechos capítulo 18, verso 24. Vemos aquí, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras, dice que era la palabra, ¿sí? Este había sido instruido en el camino del Señor, ¿sí? Un discípulo. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente dice la palabra que conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿sí? Colaboradores de Pablo, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Claro. ¿Qué diferencia había entre Apolo, varón poderoso y elocuente, y entre Priscila y Aquila, que no tenían ministerio? Pero dice la Biblia que eran colaboradores del apóstol Pablo. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos 16:3, Priscila y Aquila, colaboradores del apóstol Pablo. ¿Sí? Fíjese, eran colaboradores, pero tenían una madurez y un conocimiento mayor y un entendimiento mayor que aún de Apolos. Porque Apolos vemos que era un hombre, habían sido instruidos, pero también no estaba sujeto a nadie. En cambio, Priscila y Aquila caminaban junto a Pablo, eran colaboradores del apóstol Pablo y podían, como conocían la doctrina que el apóstol Pablo les había instruido. Instruido e impartido, ¿no? Porque impartido. Es obvio de que inmediatamente Priscila y Aquila inmediatamente apenas lo escucharon, ¿sí? Se dieron cuenta de que había mucho fervor en las enseñanzas de Apolos, ¿sí? De que había mucha pasión, había una elocuencia y había todo muy lindo, ¿sí? Pero algo estaba desencajando. Qué importante también es poder entender eso. Porque la elocuencia de un ser humano no hace que la instrucción sea la correcta. El fervor con el que podamos enseñar, que es imprescindible también, de que hagamos con pasión las cosas, pero eso no nos dice que la instrucción sea la correcta. Por eso es tan imprescindible que también le podamos añadir tanto al fervor, al hablar y a la enseñanza y a la elocuencia, poder ser bien instruido, ¿sí? Instruido en la palabra. Era obvio de que a él algo le estaba fallando y mucho de lo que le faltaba a él tiene que ver con el espíritu con el que lo estaba marcando, ¿sí? Porque es un varón elocuente en la palabra, pero no tiene el espíritu, ¿sí? Que podía haberlo influenciado el apóstol Pablo. Acuérdese de que él, sin lugar a duda, puede haber sido de los discípulos de Juan, puesto de que dice que tenía el bautismo de Juan. Entonces tiene que haber tenido ese espíritu, ¿no? El mismo espíritu de Juan el Bautista. Fíjese que hay varios que en la Biblia fueron discipulados, pero no llegaron a colaborador, no llegaron a ser hijos. O sea, no tenían eso realmente, no quiero mezclar los temas para que, pero no tenían esa herencia.
dice que Apolos, sí, había sido instruido, era un discípulo, pero ¿dónde está el que lo pastoreaba? Vemos que Timoteo, que ahora vamos allá a pasar al próximo tema, vemos que Timoteo, dice la Biblia que era un discípulo. Había un discípulo llamado Timoteo, pero ¿dónde está el que lo pastoreaba? ¿Dónde estaba el que lo discipulaba? Entonces, cuando estamos hablando de colaborador, sí, es la siguiente etapa, soy colaborador, pero ¿colaborador de quién? Si soy un colaborador o he pasado por la etapa de colaborador, le tengo que haber colaborado a alguien. La colaboración de Apolo, si bien es obvio de que es un hombre muy instruido, muy colaborador no ha sido. Fíjese que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Quiere decir que Apolos tampoco no la tenía tan clara, que traía confusión. Dentro de toda la enseñanza que trajo dentro de la Escritura, traía una cierta confusión. Puesto que el apóstol Pablo tiene que decir en algún momento, ustedes pueden tener muchos maestros, ¿sí? Pero en el Evangelio los he engendrado yo, asumiendo la paternidad que a él le toca. No es lo mismo un maestro, ¿sí?, que el pastor de la iglesia. Entonces, un engendrador de la palabra no es lo mismo que un maestro. Era obvio que este maestro, Apolos, traía cierta confusión a la iglesia, puesto de que no sabían diferenciar la paternidad del apóstol Pablo con la enseñanza que podía llegar a traer Apolos. Y de hecho no dejando al Señor Jesús en la calidad que tiene que quedar en nuestra vida. Eso es muy importante entonces a la hora de traer una enseñanza de qué es lo que dejamos en la vida de las personas para que la gente no tenga después tampoco una confusión. Porque después de colaborador, como usted decía, está la etapa de hijo, y cuando yo no sé de quién soy hijo, ¿sí?, traigo también mucha confusión allí, porque justamente una paternidad va a ser la que a mí me va a dimensionar o que después de colaborador me va a enviar, ¿no?, y que yo pueda sentir quién es el que me envía, ¿sí?, quién es el pastor que a mí me direccionó, más allá de que haya tenido un montón de maestros. Amén. Entonces, estamos hablando de colaborador en esta tarde, y cuando hablamos de colaborador no estamos hablando de un servicio o de un ministerio, estamos hablando, hemos dicho, de una estatura, ¿sí? Estamos hablando de estatura, de fe, estaturas de conocimiento, estatura de entendimiento de la palabra, ya que Pablo tenía algunos colaboradores que dice que en el camino lo dejaron, Sí. que algunos colaboradores que en el camino lo desampararon. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no pudieron pasar a la próxima etapa, que es el hijo. ¿Por qué hijo? Porque un hijo es un heredero, y alguien que abandona en la mitad del camino no alcanza a heredar. Alguien que abandona en la mitad del camino no es alguien que es un hijo, no es alguien que hereda. Amén. Entonces, tenemos el ejemplo de Timoteo que hablamos. Timoteo, el apóstol Pablo lo conoció como un discípulo ya. Era alguien que ya conocía la Escritura, y alguien que usted lo puede encontrar en Hechos 16, 1. Dice que Pablo llegó a Derbe y Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, ¿sí? Había un Timoteo, dice que su madre era judía y su padre era griego. Y la gente daba buen testimonio de él, los hermanos, y quiso Pablo que fuese con él, y lo tomó y lo circuncidó, dice la palabra, por causa de los judíos de aquellos lugares. Entonces, quiero mostrarle la vida de Timoteo, alguien que el apóstol Pablo lo tiene en mucha estima. Lo vamos a encontrar que era un discípulo, y unas cartas más adelante en el libro de Romanos, Pablo habla de Timoteo, se convierte en un colaborador, ¿sí? Estamos hablando de estatura, sube de estatura, se convierte en un colaborador, y más adelante lo encontramos en Corintios, Pablo hablando de Timoteo como su hijo. Esto que estamos hablando en esta tarde es muy importante. Es muy importante porque son estaturas de una persona que va creciendo en Dios y va creciendo en entrega. Para ser un discípulo yo me tengo que entregar. ¿Por qué? Porque me tengo que humillar a ser un aprendiz. Tengo que aprender, tengo que seguir en las buenas, en las malas, perseverando ante cualquier cosa, tengo que seguir, ¿sí? Y las obras hablan más de lo que yo sé.
Para ser un colaborador, tengo que ser alguien que está entregado y pegado a alguien, colaborando en algo, ¿sí? No con mi propio sueño, sino colaborando en el sueño de otro. No colaborando en mi propia visión, sino colaborando en la visión de otro, como fue Timoteo. Y luego puedo llegar a convertirme en un hijo, un heredero. Amén. Entonces Pablo habla a Timoteo como un hijo, ¿sí? Hijo en la fe. Entonces déjeme citarle este versículo que nos queda poco tiempo, pero que lo podamos dejar plasmado. Dice 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Amén. Hijo en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Entonces, un hijo en la fe es alguien que es heredero y es alguien que realmente recibe el ministerio. Ni siquiera se lo necesito entregar porque ya lo recibe como herencia. Un hijo recibe la herencia. ¿Sí? Creo que hoy en día todos los ministerios tendrían que ser hijos, que realmente no reciben un título, porque estamos hablando 5 estaturas, no son títulos. Te nombro discípulo, te nombro colaborador, te nombro hijo. Son estaturas que hablan mi comportamiento, habla. Según la palabra manifiesta mi comportamiento. Si me estoy comportando como un discípulo, si me estoy comportando como un colaborador o me estoy comportando como un hijo. Timoteo se comportaba como un hijo. Porque dice el apóstol Pablo, Él os va a recordar todo mi proceder, ¿sí? Él sabe cómo camino, Él conoce mi doctrina, un heredero. Amén. Sin lugar a dudas, Timoteo dice, Pablo, que si lo enviaba a él, a Tito o al que pudiera enviar de los que él llama hijos, los puede enviar y lo escuchan como si lo escucharan a él y no desvirtuaría la doctrina, ¿sí? Eso es encontrarse ya como un hijo porque se maneja la misma fe, se maneja la misma palabra, ¿sí? Se maneja la misma intención, se llevan las mismas cosas. De entre los colaboradores que tenía el apóstol Pablo y que no lo podemos llegar a ver como hijo, lo tenemos a Demas, ¿sí? Está contado junto con Marcos, con Aristarco, con Lucas, está contado como los colaboradores de Pablo en la carta a Filemón. Pero en la segunda carta a Timoteo, en 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Haberse ido dejando a Pablo y amando más este mundo, no está hablando precisamente de que le gustaba lo que ahora podríamos decir la juerga, sino que el amar al mundo de otra manera y no amarla como lo estaba amando Pablo. Pablo también amaba al mundo. Y también Dios amó al mundo, por eso envió a su Hijo. Hay formas y formas de amar al mundo, ¿sí? Hay gente que no se va a hacer una mala obra, pero va a amar al mundo desde otro lugar y quiere ayudar al mundo desde otro lugar. Así podemos nosotros llegar a desvirtuar la fe y llegar a desvirtuar lo que iglesia le llamamos, ¿sí? Amar al mundo y querer ayudar a la gente desde otros lugares. Hay otros tipos de organizaciones y hay otro tipo de estructuras humanas que pueden ayudar a la sociedad, ayudar al mundo desde otra perspectiva y que no sea la perspectiva divina o la perspectiva de la iglesia o la intención de Dios con la iglesia, ¿sí? Lo que vemos que ha dejado Demas es de seguir a Pablo con la misma intención y la misma perspectiva que maneja Pablo, ¿sí? Pablo es imitador de Cristo y piensa hacer la obra que estaba haciendo Cristo, no cualquier obra dentro de una sociedad para ayudar a las sociedades de otro lugar. Entonces tenemos que ver de que un hijo no haría eso. Un hijo lleva no solamente las mismas palabras, lleva el mismo espíritu para lograr la intención con la que hemos partido desde el principio. Lograr la estatura del varón perfecto, la fe y el conocimiento de Jesús, para hacer las cosas como Jesús las hizo. Amén. Y no desde otro lugar. Amén. Le pedimos a Dios que sea el Espíritu Santo nutriendo con esta palabra, ¿sí?
no queremos solamente traer un conocimiento teológico, sino que realmente queremos dejar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, ¿no? A través de este diseño. Dios quiere que seamos hijos. En la Biblia dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos hijos, ¿sí? Pero ser un hijo es ser un heredero, ¿sí? Como era Timoteo, dice Pablo, mi verdadero hijo en la fe, él conoce mis pisadas, y Él les va a enseñar igual que yo. Igual que yo. También dice el apóstol Pablo en otra ocasión, les voy a enviar a Timoteo porque dice, todos buscan lo suyo propio. ¿Sí? Filipenses 2:21. ¿Por qué es necesario ser hijo? Porque si yo no soy hijo, yo puedo estar buscando lo mío propio. ¿Sí? Es muy natural. Y no quiere decir que buscar lo mío propio sea malo. Claro, no es malo. Yo tengo una visión para Madrid, ya estoy buscando lo mío propio. Diferente a que yo soy un colaborador, yo soy un hijo, he recibido una herencia, he recibido una visión, no estoy buscando lo mío propio, estoy buscando lo que el Padre me envió. Jesús era su posición. Jesús nunca vino a decir, he traído mi reino, he venido a traer mi visión. Jesús mismo, el Hijo de Dios, dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo no vengo a hablar de mi propia palabra. Si yo vengo hablando de mis propias palabras, no me creáis. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si vamos a creer en alguien si viene hablando de sus propias palabras? Entonces Jesús dice, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en nombre del que me envió. Entonces, un hijo va a ser alguien que no va a hablar de sí mismo. Y dice el apóstol Pablo, les voy a enviar a Timoteo, Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, ¿sí? Y no lo que es en Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por eso es que queremos buscar muchos Timoteos el día de hoy, ¿sí? Por eso que hay gente humilde como Timoteo, que fue hijo y que realmente pudo dejar la herencia y el legado que le estaba dejando el apóstol Pablo. Y así poder pasar a la próxima etapa, pastora, porque nos quedan 5 minutos. Vale. Quería marcar lo que Pablo dice de Tito, sí, otro de los hijos, y las palabras que usa para con él, dice, te envié con él al hermano, y dice, ¿os engañó acaso Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas. ¿Sí? Espíritu en minúscula, ¿verdad? El espíritu en minúscula, ¿sí? Con el mismo espíritu y las mismas pisadas, o sea, la misma intención, vamos a por lo mismo, no trabajamos independientemente. Por eso hay una diferencia entre colaborador e hijo, ¿sí? Porque hijo, en colaborador puede ser que quedemos en colaboradores y todo es para el reino de distintas maneras y desvirtuando la idea central de Dios, ¿sí? Desvirtuando la idea central. Pero cuando se hace con el mismo espíritu y la misma pisada, no se desvirtúa la idea central y sigue el Evangelio que el Señor Jesús nos legó, ¿sí? Usted sabe que el apóstol Pablo dice que el Evangelio se había desvirtuado con distintas cosas porque a lo mejor hay otras intenciones. Y no que sean malas, pero si no son las del Señor, lo desvirtuó. Desvirtuó la fe y ya no es la fe de Jesús y no es el conocimiento de Jesús, que es hacia donde nos quiere llevar, ¿sí? Amén. Y hacia donde estamos trabajando para volver, ¿no? Trabajando la palabra, la que está trabajando a través nuestro y en nosotros. Está trabajando la palabra para que volvamos a la fe y al diseño original, que es la estatura de Cristo. Y por último, primogénito, que no tenemos mucho tiempo para hablar, que podemos un programa enteramente hablar de lo que es ser un primogénito en Dios, ¿sí? Es una etapa de madurez, es una condición espiritual o una posición espiritual, ser un primogénito. Pero importante que por lo menos la sociedad cristiana lo sepa de qué es el anhelo de Dios, ¿sí? Leemos un versículo, aunque sea. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, y dice también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos, ¿sí? Y desde allí podríamos entonces desglosar todo lo que el Señor tiene para con nosotros como primogénitos. Usted sabe toda la bendición que el primogénito tenía y necesitamos esa bendición hoy, la bendición del primogénito, pero para poder tener esta estatura necesitamos pasar por las otras. Pero es el plan que el Señor tiene, es el diseño que Dios tiene. Para esto Él nos predestinó, o sea, no es algo que se le ha ocurrido en este último tiempo para traer algo, una novedad, sino que esto ya estaba predestinado. Entonces tenemos que ir a por ello, tenemos que saberlo y el Señor hará el resto. Si en nosotros está la intención, en Él estará el poder. Amén. Y con esto deseamos que pueda realmente ser edificado y quizás usted diga, bueno, yo todavía no alcanzo ni a arrancar. Con esto le podemos decir que cómo comenzamos siendo discípulos, ¿sí? Y oramos que Dios realmente pueda ponerle en su camino gente que lo pueda discipular. Y discipular no es solamente leer un libro, estudiar la palabra. Discipular es más que eso, discipular es ser un seguidor, ¿sí? Y que Dios ponga un hombre de Dios realmente a quien podamos seguir las pisadas. Eso es paternidad, eso hizo el apóstol Pablo, enseñó con el ejemplo. ¿Cómo enseñó a Timoteo? Con el ejemplo, con la entrega, con la dedicación, y realmente le pudo transmitir el espíritu que dice la Biblia, pero no el espíritu de Dios, el espíritu del hombre en minúscula. Eso es impartición, eso es herencia, ¿sí? Y realmente queremos volver a ese diseño de impartición de espíritu. Así que, bueno, con más tiempo que tengamos aquí, que TVN nos invite, podremos seguir enseñando esto y les invitamos a toda esa gente que quiera conocer más de la palabra. Tenemos algunas escuelas de enseñanza que estamos impartiendo en Carabanchel, ¿sí? Debajo creo ahora tiene la página web también, www.mymadrid.com, ¿sí? Y tienen también los teléfonos, ahí tienen los teléfonos, nos puede llamar, ¿sí? Y le damos más información sobre las escuelas de capacitación ministerial. Bueno, pastora, hemos llegado al final, ahí tienen la dirección, ¿sí? De la iglesia, si nos quiere visitar, ahí tiene el ministerio, el teléfono, así que le dejamos ahí la información y nos despedimos. Amén. Muchas gracias. Ha sido un placer. Dios les bendiga.